Ahí, así no se nos hace tan largo. ¿Les aparece que está grabando? Sí, Buenísimo, sí, gracias. Gracias, gracias. Listo, ahí le buscamos la vuelta entonces. Bueno, la semana pasada hicimos entonces esta introducción a la salud ocupacional y la ergonomía, que es el concepto que usamos para esta materia. Haciendo una revisión general de lo que es la salud y la importancia de la salud ocupacional y el rol de terapia ocupacional en los equipos de recursos humanos y en los contextos empresariales y como un servicio contratado de salud ocupacional. Y hoy vamos a ver algo de lo que es la seguridad y la higiene en el trabajo. Como les comentaba la semana pasada, eh, formamos parte de un equipo interdisciplinario, hasta diríamos multidisciplinario, porque la familia también forma parte de este gran grupo de salud, porque consideramos a la persona, al trabajador, en su contexto, en su entorno y cómo los diferentes factores influyen sobre su desempeño laboral. Entonces, no es que vamos a ser especialistas en seguridad e higiene, para eso está la carrera, para eso profesionales de seguridad e higiene eh, forman parte del equipo técnico, pero sí es importante saber de qué se tratan estos riesgos porque son los factores que vamos a evaluar para poder prevenir posibles lesiones, enfermedades y accidentes en el desempeño de ese trabajador. Es importante saber escuchar a ese trabajador y saber observar a ese trabajador, poder implementar una visión tal cual Frank Bert, ¿se acuerdan? La pirámide, donde podíamos identificar esos pequeños factores, esos pequeños eh, eh, centinelas, se llaman centinelas o casos centinelas que nos permiten luego evitar mayores o posibles accidentes. Entonces, esta higiene y seguridad en el trabajo vamos a verla de manera general, luego vamos a ver el marco legal que acompaña a este concepto, pero básicamente para el día de hoy y para saber de qué habla la ley de seguridad y higiene, para saber de qué habla luego la ley de accidente, de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo y las aseguradoras de riesgo de trabajo, vamos a llenarnos un poco de terminología, ¿no? Y hablar de lo que significa el riesgo. El riesgo es la probabilidad estadística de ocurrencia de un daño. Entonces, esta posibilidad de evitar una lesión, un accidente o una enfermedad profesional se va a relacionar con esa situación de riesgo. Y desde terapia ocupacional vamos a ver esta posibilidad de evaluar esas situaciones de riesgo. Los factores de riesgos son esos atributos o esa exposición que aumenta la probabilidad de ocurrencia de un daño. Diferente es el riesgo, que es la probabilidad, a lo que es el factor, que son aquellos puntos que pueden llegar a provocar el riesgo. Son esas situaciones de trabajo que pueden romper el equilibrio físico, mental y social del trabajador. Recuerden que esos factores de riesgos y que este trabajador no es solamente en un contexto laboral propiamente dicho como una empresa y relación de dependencia. Cuando hablamos de trabajo, hablamos de espacios de capacitación, de formación, de entrenamiento, de voluntariado, de todas aquellas ocupaciones productivas, significativas para la persona. Y dentro de este diccionario de conceptos, no solo el riesgo de los factores, sino que también exponerse a factores de riesgos en el trabajo puede causar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Entonces también la exposición al factor de riesgo, que va a depender o que se relaciona más con el desempeño de este trabajador. Recuerden que desde terapia ocupacional focalizamos en esto, en el desempeño, en el comportamiento de ese trabajador. Entonces, ¿vamos a evaluar el riesgo? Sí, del espacio en función a ese desempeño. ¿Cuáles son los factores de riesgo en función a ese desempeño? Y la exposición de ese trabajador con el desempeño de ese trabajador. Pasamos a la siguiente.
Las condiciones y el medio ambiente de trabajo. Este concepto que va a formarse desde un marco legal, lo vamos a ver más adelante. A ver, acá hay alguien que me está diciendo que hay alguien que quiere entrar. No me aparece nadie, chiquis, todavía. No me aparece nadie. ¿Y por qué es tan importante? Porque nos va a permitir observar ese contexto donde se desempeña, donde se desenvuelve ese trabajador. Y lo importante de poder observar cada uno de esos espacios y de qué manera ese espacio influye en el desempeño del trabajador, del cual el trabajador es protagonista. Los agentes de riesgos se encuentran dentro de los niveles permitidos por la ley, entonces este marco legal que va a acompañar a las condiciones del medio ambiente y que focalizan en el orden, en la limpieza de cada sector de trabajo, cómo el orden y la limpieza favorecen al desempeño ocupacional de ese trabajador en el lugar de trabajo. Por eso la importancia de mantener las condiciones y el medio ambiente de trabajo, ¿sí? Y el medio ambiente de trabajo apropiado para ese trabajador. También, ay, perdón, pero a cada rato estoy admitiendo compañeros. También las condiciones del ambiente se relacionan a las condiciones de las máquinas, de los equipos y de las herramientas, digamos, en qué condiciones se encuentran esas máquinas, si responden a las condiciones de seguridad, si los equipos están adecuadamente instalados, si las herramientas funcionan adecuadamente. Qué importante para el desempeño de ese trabajador que los equipos, que las maquinarias y que las herramientas se encuentren ubicadas en lugares adecuados y que funcionen de manera adecuada. No solamente es una responsabilidad del empleador, dice la ley de las condiciones y medio ambiente del trabajo, sino que también es responsabilidad del trabajador sostener esas condiciones, mantener esas condiciones, apropiarse como trabajador de esas condiciones. Ustedes han visto, por ejemplo, se me ocurre ahora como un caso de esto, los colectiveros. Como que cada colectivero le pone la impronta a su lugar de trabajo, a su herramienta, a su maquinaria, a su equipo. Los personifican, los identifican, y de eso se trata, ¿no? Que el trabajador sienta esa apropiación del espacio adecuado y en condiciones adecuadas. La limpieza, el orden y las condiciones de los equipamientos. Exponerse a factores de riesgo en el trabajo puede causar accidentes de trabajo y en las enfermedades profesionales, y el trabajador debe informarlos. Concientizar al trabajador de que no es necesario seguir trabajando cuando la máquina no funciona, porque podemos evitar un accidente. Cuando la herramienta no funciona, es mejor ir a lijarla, ir a afilar una herramienta, atornillar un tornillo, pero no exponer a ese trabajador al mal uso de una herramienta, de un equipo, porque estamos evitando situaciones de riesgo. O sea, estamos evitando posibles lesiones. Es una situación de riesgo el uso de estas herramientas y maquinarias en condiciones inapropiadas. Entonces, concientizar a ese trabajador que hay que invertir tiempo en el cuidado de la herramienta, en la supervisión de la herramienta, antes de ser una situación de exposición de riesgo. Y muchas veces, desde terapia ocupacional, como estamos en contacto directo con el trabajador en el lugar de trabajo, hasta podemos observarlo. De hecho, está bueno poderlo observar y poderlo informar. Si el trabajador lo dice, escucharlo y elevarlo. Y si lo observamos, hacerlo notar para que se manejen las condiciones, digamos, de comunicación dentro de la empresa. Si es el terapista ocupacional el que lo comenta o si es el trabajador el que lo tiene que elevar. Eso depende de cada institución, de cada empresa. Pero si hay un detonante, si hay una observación, si hay una sensación de que eso está funcionando mal, inmediatamente comunicarlo, porque podemos evitar
lesiones, enfermedades y accidentes y muertes. Pasamos a la siguiente. Condiciones y medio ambientes de trabajo tiene una clasificación y esta clasificación es la que vamos a manejar como para organizarnos. Van a encontrarse con un montón de, clasificaciones. Por ejemplo, Nieto usa una clasificación, la CIMAT es la que vamos a usar, es esta que estamos presentando acá, pero es una clasificación para poder organizar los conceptos y poder estudiarlos de una manera relacionada. Entonces, por un lado, la CIMAT organiza a los factores de riesgo como factores tecnológicos y de seguridad. Y dentro de estas situaciones de riesgo encontramos, por ejemplo, el orden y la limpieza, las exposiciones de electricidad, las exposiciones a las situaciones de incendio, maquinarias y herramientas, el mal funcionamiento o el buen funcionamiento de las maquinarias, los trabajos en altura, el riesgo de exposición, los riesgos de transporte y también algunas situaciones que pueden ser evitadas como los cortes, los golpes, los pinchazos, choques, resbalones, caídas. Todos ellos tienen que ver con las situaciones tecnológicas y de seguridad. Situaciones tecnológicas que tienen que ver con el cuidado de la maquinaria, de la herramienta y la seguridad de evitar posibles lesiones, accidentes o enfermedades mediante esta atención, esta prevención de estas situaciones. Entonces, por un lado, los tecnológicos y de seguridad. Por otro lado, los riesgos físicos, los propios del ambiente, aquellos que se relacionan, por ejemplo, con la temperatura, situaciones que van a tener que ver con el calor o con el frío, con los ruidos, situaciones de muchas y altas densidades de decibeles que llevan a ruidos extremos que perjudican la salud del trabajador, iluminación, la iluminación adecuada, natural o artificial, la vibración, que pueden ser de cuerpo entero o solamente miembros inferiores, las exposiciones a la humedad, al viento, al frío externo y, y a las situaciones, digamos, de suelos mojados que provocan enfermedades y también accidentes. Las radiaciones, las ionizantes y las no ionizantes, que va a tener que ver con la exposición de las personas a este tipo de radiaciones. Y por otro lado, los riesgos contaminantes, que se van a relacionar con los aspectos químicos y biológicos, como sustancias, gases, vapores, nieblas, humo, fibras. Yo no sé si ustedes se acuerdan, bueno, yo sé que Mica sí, pero seguramente en la teoría 1 vieron lo que se llamaba el profesiograma. En el profesiograma tenemos que incluir todas estas condiciones, porque son las que tenemos que observar en el lugar de trabajo y cómo el trabajador articula o interactúa con todos estos factores. Hay factores que por reglamentaciones, por leyes, como vimos la semana pasada, la Organización Internacional del Trabajo está haciendo estudios para prevenir posibles enfermedades profesionales, pero hasta que no se detecta el caso Centinela y esto no se hace ley, el trabajador queda expuesto. Bueno, desde terapia ocupacional podemos identificar, si sabemos de qué se tratan, todas estas situaciones que pueden ser posibles situaciones de riesgo para nuestros trabajadores. Y para esto también tenemos la CIMAT y la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. Hay reglamentaciones y decretos que detallan una por una las actividades, las posibles enfermedades y los factores de riesgos contaminantes químicos o biológicos que afectan el comportamiento de ese trabajador. Y también los riesgos ergonómicos y psicosociales. Los riesgos ergonómicos, la asociación, la aseguradora de riesgos de trabajo saca una ley especial, la resolución 886/15, que la vamos a ver en detalle más adelante, para hacer específicamente estudios que puedan prevenir lesiones musculoesqueléticas
por exposición a la falta de implementación de riesgos de principios ergonómicos o de posturas, bueno, toda una concientización sobre la aplicación de principios ergonómicos y se está considerando últimamente, como vimos a lo largo de toda la historia, cuáles son esos factores psicosociales que afectan al desempeño de nuestro trabajador en su lugar y en su contexto de trabajo. Así que esta es la clasificación eh, que vamos a manejar en 5 grupos, digamos así, en 5 grupos de riesgos. Sigamos con la diapositiva. Pero que estas condiciones no van a depender solamente del lugar de trabajo, porque también tiene que ver con las cuestiones propias de cada trabajador y con las condiciones propias de cada empresa. Si bien hay una ley y esta se regula y se controla, también depende de cada empresa y de cada trabajador. Estas condiciones de trabajo, ay, cada vez que admito se me corta, ahí va. Estas condiciones de trabajo se van a relacionar entonces con cómo está organizada la empresa y sus puestos de trabajo, cómo se realizan las rotaciones, ascensos y descensos dentro de la empresa, cuál es la duración y la configuración del tiempo, o sea, cómo está conformada la jornada laboral de cada empresa, cuáles son los sistemas de remuneración y de categorías que tiene cada empresa. Todo eso va a variar. Si bien hay entonces, reitero, hay una reglamentación sobre las condiciones y el medio ambiente de trabajo, todo depende también de esa reglamentación aplicada a la empresa. Cada empresa es única. Cada empresa y cada puesto de trabajo en esa empresa es único. Entonces, siempre entender y comprender las políticas empresariales en el marco de las leyes. Las leyes también son únicas y son básicas. Las leyes son base. A partir de lo que define la ley, todo lo mejor para ese trabajador. Los sistemas de remuneración, por ejemplo. Las leyes definen un sistema de remuneración con categorías, pero cada empresa, a partir de esa base, define qué categorías y qué premios y qué recompensas, como le llaman algunos, pero siempre hay una base que define y a partir de esa base todo lo mejor para ese trabajador. Al igual que la ergonomía, hay una base, hay una ley que focaliza en la aplicación de principios ergonómicos, pero también cada empresa y cada lugar de trabajo, en sus puestos de trabajo, define qué aplicación de principios ergonómicos en función a esa base. Algunos más, algunos menos. Algunas empresas cumplen con lo que dice la ley y otras aumentan, digamos, la disponibilidad de recursos, como por ejemplo mouse ergonómicos, teclados ergonómicos, unos kits, por ejemplo, para trabajar en el hogar y entonces se hace la autoevaluación del puesto de trabajo. Digamos, cada empresa regulada por nuestras leyes, además sus propias condiciones para implementarlas en sus lugares de trabajo. Y también la forma de ejercitar el trabajo. Si bien hay una reglamentación para levantamientos, cargas, y que todo esto va evolucionando y se van implementando más controles en cuanto a las cargas y a los levantamientos, pero también, reitero, cada empresa, a partir de la ley, aplica las estrategias que considera conveniente a partir de la ley. Ok. Los servicios sociales y asistenciales. No todas las empresas tienen un servicio social y asistencial. No hay algo que lo regule y que diga es necesario que las empresas cuenten con este servicio. Pero si lo cuentan, bienvenido. Y la participación de los trabajadores. También hay organizaciones que depende de su marco legal, si es una sociedad de responsabilidad limitada o si es una cooperativa, permite o no la posibilidad de participación de los trabajadores o en las ganancias o en el diseño del trabajo o en el diseño del puesto de trabajo, pero depende entonces de cada empresa estas condiciones de mejor calidad de vida para ese trabajador. Por eso a veces decís, uy, estás trabajando en esa empresa, qué bueno, porque consideran al trabajador,
o uy, es una empresa que no considera, pero bueno, cumple con la ley y hasta ahí nomás. Entonces, depende de cada empresa, cumplir con la ley y algo más. Seguimos con el mouse. Ahí va. Entonces, resulta de la carga global del trabajo, resulta de las condiciones y del medio ambiente del trabajo, y el trabajador debe realizar un esfuerzo físico, psíquico y mental para poder resistir y adaptarse a esos factores de riesgo que lo oprimen, digo yo. Pero no, cada empresa entonces tiene sus diferentes cargas y hay cargas tanto de tipo físicas, estáticas y dinámicas, carga mental, que depende de los requerimientos cognitivos derivados de las organizaciones de las tareas, y una carga psíquica de los aspectos psicosociales ligadas al contenido del trabajo. El agrado de la iniciativa, la autonomía, el estatus social o el reconocimiento social, la comunicación, la cooperación, los salarios por jornadas, los horarios, la comunicación de estilo y gestión, los estilos de mando, o sea, los estilos de dirección, de cómo se da la información, las relaciones interpersonales y la posibilidad de formación. Estas cargas, estos tres tipos de cargas, son las que vamos a ver también en el trabajo y que tenemos que estar atentos desde terapia ocupacional porque influyen en el comportamiento de nuestros trabajadores. Em, Ahora, en función a las condiciones y el medio ambiente de trabajo, vamos a ver estas cargas agrupadas en los diferentes grupos. Por ejemplo, las cargas físicas las vamos a ver en las cuestiones de riesgos físicos, las cargas mentales las vamos a ver y las cargas mentales y psíquicas las vamos a ver en los riesgos psicosociales. Pero son tres cargas que influyen en el desempeño del trabajador. Ah, la siguiente. Las condiciones y el medio ambiente del trabajo van a actuar y provocan efectos sobre la vida y la salud de los trabajadores en función de las diferencias individuales o características personales y de las respectivas capacidades de adaptación y de resistencias a los factores de riesgo. La primera consecuencia es la fatiga. ¿Qué queremos decir con esto? Nuevamente, que hay una regulación que va a influenciar sobre las habilitaciones y el contralor de esas habilitaciones de las empresas, pero que después depende, como reitero, depende de cada persona cómo afectan esas cargas físicas, mentales y psicosociales sobre ese trabajador. Hay personas que por su personalidad son más flexibles y logran adaptarse a diferentes rutinas de trabajo. Y esto tiene que ver con el temperamento de las personas o con las actitudes, pero que también eh, hay otras que son en demasía y que las personas responden asociándose y haciendo un reclamo en función a esas cargas. Pero si bien esta reglamentación y esta ley define un nivel de cargas, también depende de la personalidad de ese trabajador. Y uno de los factores que señalan o que evidencian la disconformidad o el malestar del trabajador es la fatiga, es el cansancio, es, es la queja. Entonces, estar atentos a esos factores que están influenciando en el desempeño de nuestro trabajador. ¿Seguimos? Estas cargas, en la medida que la persona las va eh, incorporando dentro de su desempeño, disminuye finalmente la eficiencia de la empresa o de la organización. Baja la productividad, desmejora la calidad, surgen incidentes, se producen accidentes y se incrementan los costos. Entonces, la importancia de considerar estos tres tipos de cargas, las físicas, las mentales y las psicosociales.
escucharlas, identificarlas. Tiene que ver con el comportamiento del trabajador. Las vamos a identificar en el comportamiento del trabajador. De uno, de varios, pero estar atentos a poderlas detectar para evitar posibles accidentes y porque esto hace que se incrementen los costos para el empresario, porque disminuye la calidad del trabajo, disminuye el tiempo de producción, pueden implementarse algunos accidentes de trabajo. Esto realmente es importante identificar entonces el impacto de las cargas mentales, físicas y psicosociales sobre el desempeño de los trabajadores. Seguimos. Las características personales de los trabajadores, las diferencias individuales y las respectivas capacidades de resistencia y de adaptación son las características que van a definir cómo ese trabajador asume o no esa carga física. No todos podemos hacer todos los trabajos. No todos tenemos el mismo temperamento, ni intereses, ni actitudes, ni aptitudes para el trabajo. Entonces, lo interesante es poder identificar cuándo se transforma en una carga para ese trabajador para poder evitar las posibles lesiones. Las repercusiones de las condiciones y el medio ambiente de trabajo sobre la vida y la salud de cada uno de los trabajadores va a depender por una parte de la carga global, que es la que vimos recién en su trabajo, y por otra parte de sus características personales, juntos con sus respectivas capacidades de adaptación y de resistencia a los factores de riesgo del medio ambiente y a las condiciones del trabajo. Entonces, las características personales definen el nivel o el tipo de carga que cada persona puede, no quiero decir soportar, pero sí que puede, con la cual se puede desempeñar en ese lugar de trabajo. También puede ser que en un principio pueda desempeñarse con esas condiciones y con el tiempo, con la rutina, esto se transforme en un desinterés y comienza a ser una carga. Por eso es tan importante el trabajo de terapia ocupacional y de un equipo técnico dentro del contexto laboral. Porque podemos hacer que estas cargas eh, relacionadas con el trabajo se lleven de otra manera, se logren desvanecer en el contexto laboral, se puedan asumir de otra manera y no se transformen en situaciones de riesgo ni de improducción para la empresa. Seguimos. Desde terapia ocupacional sabemos que el ser humano único puede tener estas diferencias y que con estas diferencias puede o no sobrellevar estas cargas físicas, mentales y psicosociales. La edad es una característica que hace la diferencia, a veces por más joven, otras veces por edad avanzada, pero digamos, la edad en el contexto laboral es un factor determinante para asumir o para sobrellevar las cargas físicas, mentales y psicosociales. El sexo también, las diferencias entre el sexo, hombre, mujer, o la identidad que la persona, con la cual la persona se siente cómoda, también hace a un poder sobrellevar o no las cargas. Dicen que las mujeres somos más soportadoras, somos más sensibles, bueno, son también estándares que están definidos, establecidos y que todo va a depender de la persona, digamos. Por eso la importancia es no categorizar, sino considerar las diferencias y las diversidades. Y escuchar, porque las cargas se identifican escuchando. Saber que existen y para eso saber escuchar. El estado de salud es otro de los aspectos que determinan si la persona o no puede soportar esas cargas mentales, físicas y psicosociales. Pueden ser un estado de salud relacionado con situaciones químicas o biológicas, psíquicas y mentales.
¿Cuántas veces sentimos que el trabajo es intolerable para uno? Porque hay un dolor físico y entonces la carga se hace mucho más pesada y las relaciones interpersonales se ponen en juego y las condiciones psicofísicas de ese trabajador y hasta se pone en juego la situación de trabajo por el estado de salud y porque cuántas veces vamos a encontrar trabajadores que soportan situaciones de salud, de enfermedad, que no quieren hablar para evitar o un despido o una licencia. Hay muchos trabajadores que trabajan por horas extras y que una situación de salud los puede limitar a ese derecho. Entonces, muchas veces son factores que llevan a soportar cargas y imagínense, ¿no? Cómo se va detonando una gran bola de situaciones de carga. Si para la persona que tiene una enfermedad, una situación, un estado de salud, tanto biológico, psíquico, mental, en su lugar de trabajo, desempeñándose en esa situación, con su dolor, con su carga, más las cargas mentales, psíquicas y físicas del contexto, cuánto más esa enfermedad se complejiza y se agrava en la persona. Entonces, estar atento a las molestias, a la demanda, al dolor, a los gestos de ese trabajador. Las capacidades. Es un detonante, Profe, perdón, las capacidades eh, psicomotrices. Sí, quería comentarle un caso que escuché esta semana, justo viajaba en colectivo y me sí. pasó que, bueno, hablaron del trabajo y como que ya empecé a asociar con la Muy materia. bien. Estaba viajando en el colectivo y el chofer había mencionado o estaba hablando con un colega y le menciona que, bueno, estaba sin trabajo hace un tiempo y estaba queriendo ingresar a una empresa de una línea, la 278, Sí. que tenía problemas lumbares al parecer. Para entrar le habían pedido una resonancia Mm. y si bien él no tenía complicaciones físicas, o sea, no tenía malestares, algo había, creo que una lumbalgia, no recuerdo bien. Y no lo tomaron por eso. Y Claro. al tiempo se presentó en otra empresa, en la 266, y ahí sí lo tomaron. ¿En qué varía? Porque dice, a mí no me molestaba nada y de la empresa me dijeron que por la RT nadie me iba a tomar con problemas lumbares. Exacto. Esos exámenes preocupacionales, que también lo vamos a ver en la próxima clase, esos exámenes preocupacionales determinan el nivel, digo yo, ahí sí, es un nivel psicofísico de la persona, porque todo es cuantitativo, entonces todas estas enfermedades lumbares propias de la persona antes de ingresar al trabajo, después repercuten en el trabajador. ¿Y cuál va a ser la diferencia? Que la línea que decidió no tomarlo, bueno, obviamente no va a tener ningún tipo de afección, pero la línea que lo toma, al saltarle esta lesión previa a su contratación, el día que esta persona tenga problemas de salud lumbar, la RT no se los va a cubrir, porque en el preocupacional le saltó que había una lesión previamente. Ahora, si te haces el preocupacional y no tenés ningún tipo de lesión, al momento de estar trabajando tenés una molestia y la RT te la cubre como una enfermedad profesional. Eso es la diferencia y grave diferencia. Pero bueno, esta persona, digamos, en este momento está priorizando su situación laboral, prefiere asumir su responsabilidad de tener una lesión previa a la contratación y empezar a trabajar. Después seguirá su vida con calmantes y con una obra social que acompañe su desempeño laboral, pero la ART no se lo va a cubrir porque hay una lesión previa. De eso se trata la diferencia. Y en eso tenemos que estar muy atentos y lo vamos a manejar, lo vamos a ver más adelante, por supuesto, para que a través de las leyes podamos ir asesorando a nuestros trabajadores. Ese trabajador seguramente ahora no le duele, pero dentro de 6 meses, un año, y el hecho de estar sentado, la vibración de la conducción, son
12 horas estar sentado, ahora lo vamos a ver con ergonomía, pero son muchas horas de sentado sin hacer pausas activas ni relajaciones, más la vibración del propio puesto de trabajo, eso afecta a la situación lumbar, a la parte baja de la espalda y seguramente va a tener que recurrir a la obra social porque la RT no se lo va a cubrir. Así es. Bueno, también no quiero dejar de pasar nada porque las características personales es algo tan importante a considerar al momento de buscar trabajo o de desempeñarse en el ámbito laboral y cómo soportar estas cargas, ¿no? Físicas, mentales y psicosociales. También el lugar de residencia, las distancias, de dónde va el trabajador hasta su lugar de trabajo. Eh, Más de 45 minutos viajando y ese trabajador ya tiene malestar, llega a su trabajo con mal humor, viene parado hace 2 horas de un colectivo al otro, después el tren y después otro colectivo, llega a su trabajo y tiene que estar 8 o 9 horas parado. Esa persona estuvo 14 horas parada. ¿Cómo va a repercutir la carga física, mental y psicosocial de ese lugar de trabajo sobre ese trabajador? Son condiciones a considerar. Desde terapia ocupacional, tranquilamente podemos identificar estas situaciones como cargas y como cargas, digamos, que por las condiciones de vida de la persona y cómo las cargas psicosociales, mentales y físicas del trabajo afectan su desempeño ocupacional. La idea es prevenir factores y exposiciones a las situaciones de riesgo. Las actividades del tiempo libre, hermosas, divinas, pero muchas veces se transforman en situaciones de riesgo. Y lo que vamos a hacer desde bueno, lo hacemos desde la teoría laboral, ¿no? Trabajar con esparcimiento y trabajo, pero también hay que considerar cuáles son esas actividades de riesgo, porque muchas veces los trabajadores se accidentan en el fin de semana y van a trabajar el lunes y resulta ser que hoy tengo un dolor el lunes cuando estoy trabajando y no, resulta ser que esto vino de antes. Esto se considera para la CRT y es una situación, por ejemplo, hay evaluaciones que identifican la situación de mentira. Eh, entonces, son aspectos que también tenemos que llevar a la concientización de ese trabajador y todo lo que aprendamos de ergonomía y de cuidado del cuerpo, que también se proyecten a las actividades de recreación y a las actividades de la vida diaria de ese trabajador, para que las enfermedades, las lesiones propias del trabajo se adquieran en el trabajo y las actividades recreativas y de la vida diaria tengan el cuidado que el trabajador mantiene en su lugar de trabajo. Eso lo vamos a ver con ergonomía. Pero considerar el tiempo libre. También el tiempo libre es necesario, el esparcimiento, eh, la relajación. Hay relajación, hay momentos de trabajo. Hoy la situación lleva a que un trabajador esté 8 horas trabajando en un lugar y vaya y haga una changa de 4 horas en otro lugar. Trabajo 4 horas en el Estado y el resto de mis actividades me pongo a trabajar de transportista. Entonces, ¿hay tiempo libre? Es necesario el tiempo libre y como tenemos que considerar esta situación. El grupo familiar, las enfermedades familiares, las relaciones interpersonales. Es necesario conocer las características personales de nuestros trabajadores, de nuestros capacitandos, de nuestros voluntarios para poder entender cómo afectan las cargas físicas, psíquicas y psicosociales en su desempeño. Vamos con otra. Bueno, la pirámide de Frank es identificar estos aspectos pequeños, ¿no? ¿Qué estaría pasando con esta persona que cae al suelo? ¿Cuáles fueron las situaciones que llevaron a esta caída? La tensión, la concentración, o el piso resbaladizo, o el peso que llevaba en las manos, digamos, poder observar desde nuestro rol, desde nuestro equipo técnico, cada una de las situaciones para poder prevenir posibles lesiones. Evaluar los riesgos, qué pasaría si una persona se expone a los riesgos y qué probabilidad hay de que esto ocurra. ¿Es severo? ¿Son efectivas las medidas de control? ¿Cuál es la urgencia?
De esto se tratan las capacitaciones que vamos a implementar y los programas de capacitación que vamos a hacer desde nuestro lugar de salud ocupacional y ergonomía, de la conciencia sobre las posibles situaciones de riesgos y cómo evitarlos, cómo controlar los espacios, cómo controlar los levantamientos, cómo controlar los traslados, el, digamos, la deambulación de ese trabajador dentro de su espacio, los obstáculos que hay dentro de su lugar de trabajo, los diferentes tipos de suelos. Todo esto es evitable, las caídas son evitables. Vamos a la siguiente. Y esta posible eliminación de los riesgos son situaciones de un proceso que vamos a implementar en nuestros lugares de trabajo, que no solamente depende de terapia ocupacional, sino de todo el equipo técnico y de todo el equipo que trabaja dentro de la empresa o del lugar de capacitación o de trabajo, porque no es solamente una persona el que evita o elimina la situación de riesgo. No nos pongamos la mochila de que por culpa mía, que no lo pude identificar, se lesionó. No, es un trabajo de concientización, de inversión y de interacción social dentro de la empresa, porque se puede trabajar en equipos, se puede trabajar de manera solidaria, identificando las situaciones y advirtiendo al compañero sobre las situaciones de riesgo. Entonces, es un trabajo eficaz de manera solidaria dentro de la empresa. Y que, por supuesto, requiere de políticas institucionales de implementación, estas medidas administrativas, tiene que ver con que la misma empresa implemente elementos, estrategias y acompañe la posibilidad de la eliminación de los riesgos dentro de la empresa. Porque también podemos identificar, se puede comprar el equipamiento, pero si la empresa no obliga y no exige al trabajador el uso de las herramientas en condiciones adecuadas, el uso de los elementos de seguridad, el uso de las señalizaciones, no tiene sentido. Se necesita de un aval político-institucional para la verdadera eliminación de los riesgos de trabajo. Y ¿Alguien también, quiere profesora, comentar? disculpe, ¿no? Pero ¿Sí? capacitar al trabajador para que sepa qué tiene que exigir, ¿no? La Exacto. calidad de los materiales, qué sé yo, en el caso de materiales de riesgo, ¿no? Cascos, antiparras o seguridad, Sí. qué calidad tiene que exigir, ¿no? Que no sea algo que parezca por fuera que está bien y que está mal, o los tiempos de descanso que necesita por su tarea, etcétera, etcétera. También poder exigir es importante. Exacto, y esa exigencia se da con la capacitación, pero es una exigencia que permite cuidar la salud del trabajador y la eficiencia de su trabajo y la producción y el rendimiento empresarial. O sea, es un círculo donde se beneficia el trabajador y se beneficia el empresario. Finalmente, claro. Falta conciencia, ¿no? Inversión Exactamente. en prevención. Pero, y de eso se trata nuestro rol en los equipos de salud ocupacional, de generar capacitación. Por eso saber de los riesgos, saber de los equipamientos, saber de los elementos de protección, saber de las enfermedades que se pueden prevenir, saber de qué se trata esta prevención y estas posibles enfermedades, transmitírselas a los trabajadores y hacerlos conscientes y protagonistas del cuidado de su salud. De eso se trata. Vamos a la siguiente. Bueno, los elementos de protección personal son indispensables y cada puesto de trabajo y cada empresa va a implementar los mínimos básicos y más, como decíamos con esto de las condiciones y medio ambiente del trabajo. Y más, todos los elementos de protección que se puedan implementar van a ser bienvenidos, siempre y cuando, como decía la compañera, se encuentren en condiciones apropiadas y el trabajador sepa cómo usarlos, porque muchas veces, y ahí está terapia ocupacional, cómo usar los elementos de protección personal. Desde terapia ocupacional no vamos a sugerir los elementos, los sugiere el equipo de seguridad e higiene. Si no contamos con equipo de seguridad e higiene, sí los vamos a sugerir porque favorece el desempeño del trabajador.
pero sí lo que se hace desde terapia ocupacional es el uso de los elementos, cómo ese trabajador usa los elementos en su lugar de trabajo, cómo los cuida, cómo los limpia, cómo los mantiene y cómo los incorpora en su cuerpo, cómo se usa una faja, cuándo los zapatos están en condiciones, deben ser provistos por el empleador y tienen que tener la certificación de la Secretaría de Comercio de la Argentina, avaladas por las reglas o las normas IRAM, y por supuesto prescriptas por un equipo de seguridad e higiene. Entonces, si no hay equipo de seguridad e higiene, se contrata a alguien externo, hace el asesoramiento y luego desde terapia ocupacional hacemos el uso de esos equipamientos. ¿Seguimos? Profe, el Sí, año pasado se acuerda que creo que era en el Ramos Mejía, los médicos hablaban que les suministraban los barbijos, pero eran menos de los que necesitaban en realidad porque entre el lapso de cambio de barbijo no tenían que como que estirarlo y también es un riesgo al contagio. totalmente, totalmente. Y bueno, eso tiene que estar regulado. Tiene que haber un reclamo y una regulación de esas situaciones para poder evitar posibles contagios. Bueno, con el COVID hemos incorporado nuevas estrategias de cuidado de la salud, no solamente en el uso de elementos de prevención de contagios, sino que también en el cuidado de nuestro cuerpo, como la aplicación de principios ergonómicos y pausas activas durante tantas horas de trabajo, que ya en cualquier momento cortamos para hacer nuestro descanso, porque entonces concientización y utilización, o sea, concientización del cuidado de la salud y la utilización de los elementos de seguridad. Acá hay algunos elementos de seguridad básicos, pero que se puede ampliar, por supuesto, en línea con cada lugar de trabajo. Desde, bueno, la protección ocular, de cascos, de guantes, del calzado, los arneses, las protecciones auditivas, las protecciones de mangas del antebrazo o la protección total del cuerpo. Seguimos. Ay, esta la saco. Seguimos. Y también, esta es otra de las clasificaciones que vimos, o sea, como pueden encontrarse con diferentes señalizaciones y esta es otra clasificación. Esta no es la de la CIMAT, sino que esta es de la que implementa las aseguradoras de riesgos de trabajo, que las organizan a las condiciones ambientales por seguridad, ambientes físicos, contaminantes, económicos y psicosociales. La que vimos en la CIMAT es tecnologías y seguridad, después la otra es de riesgos físicos, contaminantes, ergonómicos y psicosociales. Son mínimas las diferencias, es más que todo en las cuestiones de vocabulario, pero la quise poner porque si encuentran otra clasificación pueden darse cuenta que los riesgos se agrupan dentro de todo de la misma manera. Lo que cambia es la terminología, pero sí la agrupación entonces de los riesgos en estos grupos. Seguimos. Bueno, y hasta acá, a ver, seguí la otra. Claro, ya estamos. Vamos a la anterior. Bueno, vamos a hacer un corte, 10 minutos, calentamos agua, vamos al baño, tomamos agua y voy a poner en pausa